Puesto las derivaciones, lo que está pasando a esta hora con la investigación en la causa por intento de contrabando contra el senador Cuéllar. Está en Paraguay, habló el juez que entiende en la causa. La política se debate a esta hora a quién atribuirle a Cuéllar y su presunta corrupción. Entró por la vuelta del kirchnerismo. Cristina, en un cruce tuitero con el presidente Javier Milei, dice que el dinero con el que se lo encontró al senador Cuéllar cruzando a Paraguay es dinero sucio de la política, concretamente coimas provenientes de ¿qué? Bueno, del cambio del senador Cuéllar de haber sido electo en la boleta de Alberto Fernández y Cristina Kirchner a votar con la Libertad Avanza, por ejemplo, la ley bases. ¿Qué está pasando con esa investigación y qué va a pasar en el Senado? Una línea sobre esto nada más para comprender. El senador Cuéllar pidió licencia. En el Senado, lo que se está debatiendo a esta hora es eventualmente su expulsión. El kirchnerismo, en un rapto inédito, inexplicable, sin antecedentes en su historia política, pide que Cuéllar deje el Senado como consecuencia de esta denuncia y esta sospecha. Hasta acá, claro, no quisieron votar ficha limpia porque dicen que la presunción de inocencia rige, porque los jueces pueden estar, bueno, comprados, corruptos, cooptados, el lawfare, entonces ellos no están de acuerdo. Ahora con Cuéllar en 5 minutos se lo quieren sacar de encima. No lo hicieron ni con Julio De Vido hasta que fue inexplicable la situación judicial y tuvieron que tomar la decisión de desaforarlo. No lo hicieron hasta el último momento con Alperovich, sostuvieron siempre a Cristina Kirchner y sus fueros. Ahora con Cuéllar es rápido, el tratamiento express se lo quieren sacar de encima. ¿Por qué? Y bueno, la respuesta es muy fácil. El kirchnerismo, el peronismo, Unión por la Patria, el Frente de Todos, como queramos decirle, en el Senado perdió la mayoría con la que contaba desde el regreso a la democracia en 1983. Esa mayoría que le permitía el quórum propio y sacar, bueno, todas las votaciones u obturar todas las votaciones que ellos querían. La perdieron, hoy están cerca, tienen 33. Si Cuéllar efectivamente deja la banca, quien lo reemplaza es una senadora camporista, cercana al kirchnerismo, y sería, bueno, un golpe para los libertarios que ya tienen un exiguo número en el Senado de 7 senadores, y sería una manera para el kirchnerismo de estar más cerca de obtener el número mágico que tuvieron siempre en la Cámara Alta de 37 senadores. Así que eso es en la mezquindad política lo que se está discutiendo a esta hora. No importa la honorabilidad, la culpabilidad o la inocencia de Cuéllar, de dónde sacó el dinero, la famosa ruta del dinero, cómo llegó desde la Argentina, proveniente de Brasil, hasta Paraguay. Lo que importa es a quién le conviene o quién saca rédito de esta situación tan bochornosa y lamentable. Imagínense ustedes la vulgaridad de esta imagen obscena de un senador argentino con bolsos con $200.000, algunos pesos y guaraníes, por supuesto emparentado en una especie de alquimia con la valija de Antonini Wilson, con los bolsos de López, con la Rosadita y hasta con el bochornoso e impresentable Samid cruzando a Belice con un sombrero Panamá intentando pasar desapercibido y intentando profugarse de la justicia. Digo, en esa alquimia extraña y vulgar a la que nos somete la política argentina y el senador Cuéllar, nos quiso hacer creer que el dinero era de su acompañante, su secretaria Yara, una joven de 34 años, que según él es la que tenía ese dinero para comprar mercaderías. Un senador bagallero. Y disculpen el término, pero realmente la vulgaridad y la obscenidad de las imágenes a las que él mismo nos sometió, mezclando su credencial como senador de la Nación con los bolsos, con el dinero, bueno, no hace más que abonar esta teoría. Por supuesto que no es el único tema, porque hay muchos temas económicos hoy también. A esta hora hay novedades, las vamos a desarrollar con Pablo Fernández Blanco, porque hay un comunicado del Banco Central respecto del tema de las tasas de interés, de la baja de las tasas de interés. Vamos a contarles las definiciones del ministro Caputo. Habló hoy desde Uruguay en la reunión del Mercosur, dio definiciones del tipo de cambio, el tema de la expectativa devaluatoria, de las jubilaciones, de la ayuda social,
el levantamiento del cepo, poniéndole fecha, una fecha amplia, por supuesto, pero poniéndole fecha. Vamos a hablar de todos estos temas con Pablo Fernández Blanco. Por supuesto que hay un tema ineludible. Está Lourdes Marchese con nosotros, va a estar Claudio Jacqueline en un momento también, que es una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que me parece que no es menor. Tiene para mí 2 o 3 lecturas posibles. Una es, bueno, la decisión de haber postulado que Cristina Kirchner tiene que ser sometida a juicio en la causa por el memorándum de entendimiento con Irán, que había sido inexplicable la decisión del Tribunal Oral Federal cuando decidió sobreseerla sin elevar la causa a juicio, que es lo básico en cualquier causa judicial, poder ventilar las pruebas en un juicio oral y después tomar la decisión. La Cámara de Casación ya había dicho que tenía que ser Cristina investigada, la Corte lo ratifica. Y yo digo que tiene 2 o 3 lecturas políticas, más allá de lo jurídico, que en un segundo vamos a analizar con Lourdes. ¿Por qué? Primero, que la Corte lo hace antes de perder los 4 miembros, es decir, el día 29 de diciembre el doctor Maqueda cumple los 75 años y cesa en sus funciones. Pero me parece que también es una señal al gobierno, una señal al presidente Milei, que decidió obturar la posibilidad de que se apruebe ficha limpia en el Congreso para antagonizar con Cristina Kirchner, para dejarla en la centralidad de la escena política, permitiéndole competir en el próximo turno electoral. A mí me parece que la Corte también le está dando ahí una señal al presidente y al gobierno, diciéndole, bueno, fíjense que esta mujer a la que ustedes están dejando transitar libremente por los carriles de la política argentina, ahora va a ser sometida a un juicio en una causa que es la que más preocupa a Cristina, la que mayor impacto internacional tiene. Es la denuncia del fiscal Alberto Nisman, que paradójicamente cumpliría 61 años. De modo que es un tema absolutamente relevante y central. Y por supuesto vamos a hablar con Alejandro Cancelare de todo lo que está pasando en la política de la provincia de Buenos Aires, que no es menor, y por estas horas hay muchas novedades allí. Hay un acto mañana que va a protagonizar Máximo Kirchner. Pero nos ponemos en marcha de este modo. Un segundito. Bueno, el objetivo de la Argentina, ministro, es que flexibilice el Mercosur. ¿Esa es la postura? Sí, ese es un objetivo, sí. ¿Se dobla pero no se rompe el Mercosur, ministro? No, ni se dobla ni se rompe. Bien. Realmente sería espectacular si pudiéramos pagarle mucho más a los jubilados y a los médicos y a los maestros y a todos. Pero bueno, de vuelta, para eso hay que achicar el Estado. Obviamente que las cuentas no dan, pero justamente por todas las medidas que se estuvieron tomando en los últimos años de creer que digamos, se podían hacer todas estas cosas sin tener ninguna consecuencia. Hicimos las declaraciones pertinentes, estamos a disposición de la justicia para que tome la medida que sea oportuna, así que bueno, lo hicimos todo el tiempo, desde el primer momento, estamos a disposición. Y resolvió el juez otorgarle un arresto domiciliario al senador y a la señora Yara en Asunción, en un apartamento. No tenemos miedo porque los fracasados se quedaron en el pasado. No vamos a volver al pasado. Nosotros somos el futuro y el progreso. Viene el profesor Alberto Venegas Linchijo, nuestro máximo prócer de la Ciudad de la Libertad. Me lleva a un costado y me dice, pero usted no se va a meter en esto. Mire que lo necesitamos en la batalla cultural. Yo le dije, no, profe, ni en pedo. Por lo tanto, les pido que tampoco me pregunten qué va a hacer mi hermana, porque si no supe conmigo, imagínense con mi hermana. Bueno, ahí estamos. Está Claudio Jacqueline, les decía hoy también con nosotros. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo estás, Deborah? ¿Cómo estás viendo todo esto que está pasando en estas horas? Mucha información y digo, todo tiene derivaciones políticas más allá de las causas judiciales, lo que está pasando con el senador Cuéllar. Mucha información, muchas bombas de humo también. Lo del senador Cuéllar realmente es una vergüenza, muy complicado, porque además, digo, esto extiende una mancha enorme y le hace un favor gigante a Milei con la idea de quitar los fueros, más allá de que los fueros tengan otro sentido y que no correrían para esto, pero les sirve porque es un combustible para la indignación social fabulosa. Y por otro lado, lo que estamos viendo es un cierre de primer año en niveles muy satisfactorios para el gobierno,
Yo creo que por una razón bastante sencilla, porque cumplió con los dos objetivos que creo que tenía la mayor parte de los votantes. ¿Bajar la inflación? Uno es bajar la inflación y es resetear el sistema. Y el sistema está reseteado. Digo, si uno mira lo que está pasando hoy en el Congreso, la imposibilidad de ponerse de acuerdo en cuestiones básicas, bueno, y el temario que dice el gobierno que va a mandar, que no sabemos todavía si lo va a mandar y cuál va a ser al final, digo, lo que está mostrando es un temario que tiene por objetivo claramente incomodar a todo el resto de la política que no sea el mileísmo. Sí, el tema de los fueros o la reforma política que se supone, no lo sabemos, iría en la convocatoria extraordinaria, quizás sea también una tapadera del tema ficha limpia, bueno, ¿no? Claramente lo es. No cabe duda que es una manera de instalar otro tema cercano, más o menos, que genera esta empatía social, pero al mismo tiempo, lo que sí está claro que vemos frente a eso, es que es un tema que incomoda, porque el tema de, por ejemplo, eliminar PASO es el objetivo de Santiago Cafiero de hiperfragmentar, de Santiago Caputo, perdón, Santiago Caputo, de hiperfragmentar la oposición, y hoy, si eso llegara al recinto, es muy probable que termine partiendo todavía más los partidos que ya están, los bloques y los partidos. Claro. Con respecto a lo que decía Claudio, buenas noches, ¿cómo estás? Hoy Ricardo Quintela se juntó con un grupo de dirigentes políticos de la provincia de Buenos Aires y ahí en la reunión dijo: acá está quedando claro que hay un pacto entre Cristina y Milei, porque nosotros, con la mayoría que tenemos en la Cámara de Diputados, somos, si querés, imbéciles en no poder ampliarlo y modificar la Cámara proponiendo a otro presidente. No lo queremos hacer, no queremos ampliar. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo en función de esto que vos estás marcando. Claramente. Bueno, si y quieren, este es el punto, digo, porque acá uno de los sectores donde va a hacer mucho impacto es adentro del peronismo, porque sin PASO es la lapicera de Cristina y la de Máximo la que van a regir. Y en el PRO termina rompiéndolo definitivamente. Totalmente. Bueno, si les parece, vemos este antagonismo, en este caso tuitero, ¿no?, entre Cristina Kirchner y Javier Milei, en el que ambos parecen sentirse realmente muy cómodos y que tuvo el capítulo del senador Cuéllar como protagonista, porque el presidente Milei en un tuit lo que hizo fue poner la boleta, lo que venimos mostrando nosotros desde que conocimos este bochorno del senador con los $200.000, la boleta de Alberto y Cristina con el senador Cuéllar. Ahí ven número 2, Estefanía Cora, ese es un dato clave. CFK Argentina, le dice Milei, todo tuyo, fin, al estilo Adorni. Y Cristina le contesta a este tuit del presidente Milei y le dice: si hubiera sido mío, no votaba la ley bases, querido Javier, porque efectivamente Cuéllar votó a favor del gobierno. Te gusta el durazno, pero no te bancás la pelusa, besis, le dice Cristina. Les encanta a los dos, ¿no?, este juego. Es muy funcional uno al otro. Es el mejor lugar que han encontrado. Cristina, y además, si vos mirás, ¿qué hay fuera de Milei? Hoy los dos líderes, en receso, pero líderes al fin, del espacio que no es el mileísmo, son dos personas que tienen muchísimo más pasado que futuro, pero tienen un presente que obtura todo, que son Cristina y Mauricio Macri. Por lo tanto, es el lugar ideal para Milei y por eso lo instala y la levanta todo el tiempo. Y los dos tienen un enemigo en común, perdóname. Hoy por hoy, o Santiago Caputo por lo menos, y Karina Milei y Cristina Fernández de Kirchner, que es Mauricio Macri. Claro, el gran perdedor de todo esto claramente es Mauricio Macri, porque ¿a dónde va a ir a buscar votos? Y no tiene dónde pararse, que este es el problema. Y cada día que pasa, pesa menos. Y entonces, si no hay paso, además, que sería un lugar para competir hacia adentro, le van a decir: tenés el 17º lugar en la boleta de la provincia de Buenos Aires y yo voy a decidir quién es el que está en ese lugar. Salvo que en lo que va de acá hasta el proceso electoral se plante con algo que cada vez parece encontrar menos la fórmula para hacerlo. Totalmente. Incluso me parece que el lugar clave es la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que es el territorio propio del PRO, como lo es la tercera sección electoral del conurbano para Cristina. Y ahí el gobierno tiene la idea de jugar fichas muy fuertes, ¿no? La de Manuel Adorni, eventualmente la de Patricia Bullrich. Y ya las está jugando en la legislatura todo el tiempo. Que ese es el problema que tiene Jorge Macri. Porque ve que, por un lado, hasta hace poquito el primo comía milanesas, pero no se llevaba nada, y él tenía que lidiar con una legislatura que cada vez le ponía más palos en la rueda. Esta es la realidad que ya viene sufriendo y que de cara al año que viene empieza el objetivo de la toma del Palacio. ¿Cómo te das cuenta que el PRO es un partido de poder, ¿no?, que no se anima a perder?
Exactamente. Ahora vamos a dar precisiones también de lo que está pasando en la causa que investiga lo del senador Cuéllar, pero damos una primera línea económica, Pablo, del tema de las tasas de interés, de la nueva baja de las tasas de interés, porque es una noticia de ahora, de la noche. Sí, es información reciente, Débora, y de verdad que afecta el bolsillo de todos y cada uno de nosotros. Hace un ratito nada más, el Banco Central de la República Argentina informó a través de un comunicado que volvía a bajar la tasa de interés, lo que se llama la tasa de política monetaria, que es una tasa de referencia para todo el sistema. La bajó de 35% a 32%. Esta es la información. Ahora yo te lo traduzco. ¿Qué quiere decir? Muchas cosas quiere decir esto. En primer término, que el gobierno está cómodo con la inflación. El gobierno está cómodo con el sendero de desinflación y que cree que en el futuro va a seguir bajando la inflación. De hecho, uno de los antídotos contra la alta inflación es subir la tasa de interés. Si el gobierno bajó la tasa de interés es que considera que el futuro, al menos en materia de precios, es promisorio. Esto por un lado. En segundo término, habitualmente cuando uno baja la tasa de interés tiene temor de que el dólar despegue un poco. Le pasó al gobierno de Javier Milei en julio pasado. Recuerdan que el dólar había llegado hasta los 1.500 pesos, los dólares financieros, y el blue también. Bueno, ahora el dólar está realmente bajo y hay cierta preocupación, incipiente, pero preocupación al fin, en el gobierno porque el dólar está relativamente bajo. No le vendría mal que suba un poco. Y tercera cosa que creo que hay que decir, bueno, el gobierno está tomando un camino. Dicen, señores bancos, trabajen de bancos, préstenle al sector privado y no hagan tanto negocio con nosotros el Estado. Dos apostillas más, atención, porque es muy, pero muy probable que a partir de mañana o a más tardar el lunes lo que te pagan por un plazo fijo sea un poquitito menos y también debería ser cierto que te cueste menos financiarte con la tarjeta de crédito. Bien, en relación al tema Cuéllar, esta misma noche se conoció que se le concedía la prisión domiciliaria. Vamos a hablar en un segundo con uno de los denunciantes de Cuéllar, que ya tenía causas judiciales en proceso. Pero si les parece, escuchamos una precisión del juez que entiende en la causa, del doctor Otazú, que habló de la prisión domiciliaria que se le concede a Cuéllar y a su acompañante Yara Costa hasta tanto se toma una decisión en la causa judicial. Bajo el pago de una fianza de, sí, ¿no? sí, de 150.000 dólares cada una. Lo escuchamos. Y con la figura del arresto domiciliario puede durar todo el tiempo de la investigación hasta que concluya con una sentencia. ¿Por qué? Porque la figura del arresto domiciliario es una alternativa a la prisión preventiva, que en Paraguay la prisión preventiva no puede exceder de la pena mínima establecida para el delito. Muy bien. En este caso, el delito de contrabando tiene una expectativa de 6 meses a 5 años, pero al tratarse de una tentativa, el máximo disminuye a 2 años y medio de prisión. Entonces, el marco penal sería de 6 meses a 2 años y medio. Teniendo en cuenta la pena mínima, que sería 6 meses, una prisión preventiva no puede durar más de 6 meses. Entiendo. Pero la circunstancia que hace variar es de que esta persona ya está beneficiada con una alternativa a la prisión. Quiere decir de que ese tiempo de pena mínima no se computa en esta figura. ¿Querías dar alguna precisión, Lourdes, antes de ir a la comunicación de este tema? Está bien lo que dice el magistrado, obviamente es la pena que tiene este tipo de delitos allí en Paraguay. Aquí se computa diferente el mínimo y el máximo en el grado de tentativa, porque se computa casi como si fuera el contrabando. Correcto. Acá, allá en Paraguay no, él habla de la mitad de la pena, que es el máximo para la tentativa de contrabando. Y que por estar justamente en prisión domiciliaria, esa prisión, esos 6 meses que se computaban, no van a correr. Por lo tanto, él puede llegar a estar detenido de lo que dure todo el proceso. Claro. Y además no solamente tiene este proceso judicial, sino también tiene el proceso administrativo. Vos hablaste con Orué y él lleva un proceso administrativo que dijo que tiene 90 días para realizar el descargo. O sea que ya durante esos 90 días seguramente va a estar allá en Paraguay. Sí, incluso yo no sabía, pero hoy también hablamos con el fiscal Jiménez y nos contó, por ejemplo, que en Paraguay no tienen el sistema de tobillera electrónica. Así que, bueno, él fijará domicilio allí y estará junto con Yara. Va a ser trasladado a un departamento en Asunción y en ese departamento de Asunción va a tener controles, va a tener custodia afuera del departamento, dijo el magistrado que habló hoy. Dijo que van a tener controles diarios
No sé si lo harán con todos los detenidos, pero bueno, en este caso al menos dijo eso, que va a ser constante el control hacia las personas porque tienen que estar sometidas al proceso. Bien, ya nos escucha Eliseo Blanco, es uno de los denunciantes de Cuéllar, quien lo conoce realmente desde que comenzó su militancia en Concordia y cómo fue, ¿no?, su historia respecto del crecimiento patrimonial, de algunos manejos turbios que terminaron en procesos judiciales, por ejemplo, cuando manejó el PAMI. ¿Cómo le va, Blanco? Gracias por atendernos. Buenas noches. ¿Cómo le va, Débora? Muy bien. Bueno, cuéntenos usted un poquito. Usted trabajó con el senador Cuéllar cuando él empezó la campaña para ser concejal de Concordia hace muchos años ya. ¿Y qué nos puede decir de él y de lo que se conoce allí en cuanto a las denuncias judiciales que tiene, que son varias, no solamente la de enriquecimiento ilícito? Bueno, teníamos una relación porque armábamos una revista ahí precaria que servía como para que él salga, porque los otros medios no le daban participación. Ante una escasez importante de recursos. Yo iba a una casa muy humilde donde vivía él. Y después, bueno, si hay algo que marca a Cuéllar es el inicio en una campaña en un carro tirado por un caballo, ¿no? Eso es literal, o sea, un carro con un caballo fue su primera campaña electoral, así recorría la ciudad. Sí, la campaña de la juventud y sacó 80 votos, salió último. Tenía un caballo un poco lento para recorrer, se ve que no pudo recorrer toda la ciudad. Ahora, Blanco, usted... sin chance de arrimarse al anteúltimo. Usted conoció también de algunos manejos que denunció en su momento cuando él estaba en el PAMI, ¿no es cierto? Había orquestado una especie de sistema de reparto de medicamentos que financiaba el PAMI tercerizándolo a prestadores que, bueno, que trabajaban con el senador, hoy senador, y en ese momento no. Sí, él en PAMI tuvo problema conmigo porque él implementó un reparto domiciliario para los beneficiarios que era innecesario y deficiente, y donde muchos afiliados concurrían ahí porque la tercerización no le servía a los afiliados porque había medicamentos que por ahí PAMI los cubría y no llegaban a destino. ¿Y esto lo denunció en su momento usted o no? Sí, por supuesto que hablé con el coordinador médico en su momento, hablé con el director ejecutivo y ellos un poco no querían que se realice este tipo de denuncias, no estaban de acuerdo en ordenar la institución y transparentar estos mecanismos. Entonces le dije al director ejecutivo: o se corta este servicio ineficiente o acá viene la prensa. Blanco. Y bueno, prefirió cortar el servicio para no quedar manchado él, y la gente después continuó retirando los medicamentos en la farmacia y como correspondía y sin tener ningún compromiso ni deberle nada a nadie, ¿no? Blanco, ¿de dónde cree que sacó la plata Cuéllar? Porque usted está relatando un inicio con realmente muy pocos recursos y ahora nos sorprendemos con la imagen de un senador que tiene en efectivo $212.000. ¿De dónde viene la plata de Cuéllar, según su opinión, que lo conoce más que nosotros? Y esa es la pregunta del millón: ¿de dónde viene la plata de Cuéllar, siendo que él tiene un determinado sueldo, no se le conocen otra actividad ilícita? Sí se le conoce el protagonismo que tuvo para votar la ley base y hacer valer su voto, y de ahí se desprende en el inventario de la gente que habría nacido una nueva Banelco, ¿no? Blanco, ¿usted cree que pueden aparecer nuevos denunciantes o gente que hasta ahora no se animó a hablar por temor o porque, bueno, tiene algo que ocultar, que podría declarar ante la justicia eventualmente? Mira, acá no hay que tener temor, porque prácticamente el árbol está caído y es la oportunidad de cortar la leña, ¿no? Para los que nos animaron antes, ¿no?
Pero hay mucha gente que así son guapos en redes sociales, en grupos cerrados, y después cuando uno lo habla para que haga una opinión en los medios de prensa, que expresen su posición, no quieren, no les interesa. Sí, o incluso en sede judicial. Gracias, Eliseo, muy amable, ¿eh? Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, acá la pregunta, bueno, son varias, ¿no? Claudio, también te sumamos. Por un lado, la declaración ante la Oficina Anticorrupción es del 2021. La Oficina Anticorrupción hasta diciembre del 22, si no me equivoco, estuvo a cargo de Félix Kraus, que renuncia además por negarse a ser querellante en la causa vialidad, en la que Cristina termina con este doble conforme. La titular del Senado era precisamente Cristina Kirchner, ¿no? De este senador que no presentaba sus declaraciones juradas. Y muchos hablan de, bueno, inmuebles, sí, vehículos. La verdad es que, a ver, si uno viviera en otro país, diría que llama la atención. La verdad que lamentablemente no llama la atención. Y por otro lado... Lo único que llama la atención es que lo hayan descubierto en un paso en Paraguay. En un paso fronterizo. Eso es lo que llama la además atención. Es una persona que no vive en la frontera con Paraguay, porque no es ni Corrientes ni Misiones, y tiene 7 cruces a Paraguay, que la verdad llama mucho la atención. Pero además, como bien dice Alejandro, lo que más llama la atención a cualquiera que cruza las fronteras de Paraguay, Uruguay o Chile, Brasil, sabe que en una mochila no la revisa nadie. Acá hay algo realmente muy sugestivo. Y otra cosa que me parece también muy llamativo es de dónde es Cuéllar. Cuéllar es de Concordia. De Concordia es el exgobernador Urribarri, hoy preso él y preso 3 de los que eran sus ministros, por una causa gravísima de corrupción, una de las tantas que tiene de corrupción, con un enriquecimiento hipermillonario. Francamente, lo que estamos viendo es que parece haber en el peronismo entrerriano una matriz de corrupción que realmente no sabemos hasta dónde llega. Sí, sí, propia de la impunidad, ¿no? Que no se resolvió el enriquecimiento. Exactamente. Causa está en proceso. Bueno, a propósito del tema del enriquecimiento y de la declaración ante la Oficina Anticorrupción, la última que conocemos, Lourdes, ahora que apareció con más de $200.000, ¿él qué declaró tener? Prácticamente nada. No, la última había declarado aproximadamente $8.500. Si hacemos, ahí está. Mirá, $8.500 en 2021, un poquito lejos de los 200. Bueno, que igual dijo que eran de la señorita Costa, pero ¿no? aparte es 2021, esto está... Hay retraso en la presentación de la información. Exactamente. Obvio. Hay un incumplimiento a la ley de ética pública. En 2022 directamente no presentó y en 2023 tampoco presentó declaración jurada. Por lo tanto, no sabemos si en esos 2 años él adquirió más propiedades, él sumó dinero, él pudo ahorrar. Capaz que de los millones que gana como senador, capaz que pudo alguien ahorrar. que se dedica solo a la función pública desde por lo menos hace 25 años. Bueno, ¿cómo deja también en offside al sistema, no? Porque si tenés 2 senadores que hayan cumplido con la reglamentación de presentar la declaración jurada, les tendría que haber provocado algo de ruido que un colega de bancada no haya presentado la declaración jurada por estaba vos. Cristina Fernández de Kirchner. Sí, la presidenta del pero Senado. después no estaba más. Yo me pregunto, en una de las causas, creo que es la que instruye la doctora Sandra Arroyo Salgado, esta chica Yara Costa, la secretaria, figura como quien pagaba las expensas de algunas de sus propiedades también, ¿no? Entonces ya ahí había todo un manejo. De los departamentos que pertenecen a la empresa Betail S.A., de la cual él aparece como accionista, Cuéllar, que son departamentos en un complejo que se llama VIP, que está en Paraná, que es un complejo con amenities, bueno, todos los lujos. Vos decís, una chica de 34 años que hoy es monotributista, porque cuando en febrero del año pasado la nombran, de este año, la nombran en el Senado con categoría 1, tenía creo que un sueldo de $1,5 millones, cerca de 2 millones. Y vos decís, y esa mujer tiene varias propiedades porque se figura como en las expensas porque es propietaria de esos inmuebles. Yo lo que hoy a la tarde se dijo, no sé, corríjanme ustedes si después esa información no se corroboró, que ella había dejado de cobrar el sueldo en el Senado justamente por como consecuencia de la causa judicial en la que también está involucrada, pero que la empleada que la reemplaza es su madre. Sí. O sea, todo queda familia. Y el auto que utilizaron para cruzar a Paraguay era de un amigo que trabaja en el Congreso de la Nación. Igual esto es raro, se entiende porque este senador de la Nación
cruzó con dinero, con muchísimo dinero, sin declarar, en un auto que no era de él. Bueno, todavía no se sabe si cruzó con ese dinero o si se lo dieron en Paraguay, porque lo que dicen es que ese dinero se lo pueden haber dado en Paraguay a ella. Bien, en ese interín en que la viste frontera, que queda como un lapsus que no se sabe qué pasó. Como sea, son dos cosas irregulares en el contexto de la frontera, con lo cual o él estaba Pero muy es seguro más, de que no le iba a pasar nada. Es peor si salió de la Argentina con ese dinero. Bueno, yo hoy hablé con el director de ingresos tributarios de Paraguay. Sí, y él nos decía que, a ver, habían tenido muchas denuncias en este último tiempo de contrabando proveniente de Brasil, sobre todo de mercaderías, y que en este último tiempo ellos habían incrementado los controles nocturnos. Y como no era la primera vez que Cuéllar cruzaba, ya tenía registradas por lo menos 6 pasadas, uno empieza a pensar si esto era, como en el caso de Antonini Wilson, hasta que le apareció María Luján Telpuc, y supimos de la valija con los $800.000, si era la primera vez que Cuéllar circulaba con bolsos con dinero, ¿no? Además, era toda una situación inverosímil, porque él dijo que el dinero lo tenía, pero que como no lo quería dejar en el hotel, es todo inverosímil. Le pareció más seguro irse a cenar con la chica, la guita en el auto. Quiero hacer una corrección, no es inverosímil, lo que es inverosímil es la versión de él. Claro. Sí. O sea, lo que estamos viendo es bastante evidente. Con porque las pertenencias de él y la plata de ella. La plata es real. Lo que es inverosímil es todo. El control en Paraguay, que haya entrado y salido. Él con el bolso, que sea de la secretaria. Todo es inverosímil. Ahora, acá hay por dos niveles. Pablo y acá hay dos Claudio, niveles. Esto me gustaría que quede recontra claro. Por un lado, la investigación judicial, que tiene su código, tiene su lenguaje, tiene sus reglas. Por otro lado, todo el contexto social, porque este hombre está liquidado políticamente, creo yo, de acá y para siempre. Estas imágenes son muy evidentes, el contexto lo hace aún más evidente, y toda esta cantidad de dinero, más allá del resultado de la investigación judicial, es realmente inexplicable. Esto es delito tras delito, contravención, lo que quieran llamarlo, y esto tiende un manto de sospecha enorme sobre Cuéllar, sobre la política provincial también, y un poquito sobre la política nacional. Sí, Claudio. No, yo lo primero diría, me encanta el optimismo de Pablo. La Argentina, hemos visto muchos que no deberían haber tenido un futuro político, lo han tenido, con lo cual, ojalá sea cierto. Pienso en López. Sí, por eso. Son pocos los casos. Yo pienso en Antonini Wilson, lo que habrá que ver es si no se va a abrir una investigación de oficio en la Argentina, porque esto es una investigación. Hoy pregunté si iban a investigar en el propio Senado y se me Procelac lo está rieron. investigando, probablemente termine involucrada también la Unidad de Información Financiera. Debería. Pero la Procelac ya empezó a trabajar en esta investigación de oficio justamente para ver el origen de ese dinero. Y ya fue la que recibió los datos migratorios de todos los viajes que hizo el senador Cuéllar. Bueno, a ver, nosotros ya hemos conocido muchos casos de, a ver, pongámoslo en estos términos, de testaferros que son la cocinera de Debido, el jardinero. Bueno, Débora, después vamos a hablar. Ahora, miren esta chica ya, el secretario de Cristina Kirchner, el secretario de Néstor Kirchner, Fabián Gutiérrez, Daniel Muñoz. Exactamente. Bueno, tristemente el final de ambos, ¿no? Muñoz por causas naturales, murió por una enfermedad, y lo de Gutiérrez, ¿no? El asesinato en Santa Cruz. Miren esta chica, Yara Costa, un poquito para entender quién es, que es la acompañante del senador Cuéllar, quien estaba con él al momento de la detención con los dólares y a quien él atribuye la propiedad del dinero. Yara Ginsel Costa tiene 34 años, es oriunda de Concordia, trabajó en una empresa de servicios de telefonía e internet. Ese es su, digamos, único antecedente laboral fuera de la colaboración con Cuéllar y una empresa familiar que tenía con el padre. Cuéllar pidió nombrarla como su secretaria a principios de este año, de 2024. Estaba en la categoría A1. En ese momento el sueldo, como decía Lourdes, era de 1.6 millones de pesos. Desde agosto ella figura como monotributista en la categoría H, que permite ingresos hasta 44 millones anuales, como autónoma de la categoría 1. Y bueno, esta es la joven con quien él va a tener que pasar el arresto domiciliario que le concedió la justicia paraguaya mientras se investiga la causa por contrabando en grado de tentativa. Ahora acá abro también el capítulo político porque el kirchnerismo, en un rapto inexplicable de celeridad, pidió la expulsión. No lo hizo ni con Alperovich cuando tenía denuncias gravísimas de acoso, de abuso, Débora, de violación. ¿Quién lo reemplaza? Claro, no lo hicieron ni con Cristina. Con Debido esperaron hasta que no pudieron más.
Claro, Cuader era un número menos para la bancada del peronismo porque votó en algunas ocasiones junto con la Libertad Avanza. La que lo reemplazaba, recién lo veíamos en la boleta, si querés la ponemos de nuevo, Juan Cruz. La número 2, la senadora Cora, es una senadora, bueno, de la Cámpora, cercana a la Cámpora, del kirchnerismo, que le permitiría al bloque... Ahí está, Estefanía Cora. Número 2, ven ustedes, está la foto de Cuader y abajo, el 2, Estefanía Cora, es quien debería asumir si efectivamente lo expulsan. Hay que tener mayorías calificadas. 2 tercios necesitan. Claro, lo que pasa es que desde el regreso de la democracia, desde el 83 hasta la elección de medio término del 2021, el kirchnerismo, el peronismo, había tenido esa mayoría, ese número mágico en el Senado, ¿no? Del quórum propio y de la mayoría propia, que perdieron, pero están cerca, son 33, Son 33, si no me equivoco. Entonces, cada voto cuenta, tener un voto más o recuperar, ¿no?, la banca de Cuader. Por eso ahora dicen, expulsémoslo, saquémonoslo de encima porque nosotros no toleramos la corrupción. Ay, Dios mío. No, la capacidad de bloqueo que el kirchnerismo tiene hoy claramente cambia sustancialmente si suma un senador más. Y este es el punto. Y por eso, en gran medida, es lo que uno mira respecto de qué quiere hacer el gobierno para el año que viene. Y lo que quiere es que el Congreso esté cerrado. Esta es la realidad, porque tiene una dificultad enorme y por eso hoy lo único que queda para las extraordinarias parecen ser temas bastante poco urgentes, salvo el electoral, porque ni siquiera está el presupuesto, que sí tiene mucha urgencia, que debería ser tratado, o la Corte, la integración de la Corte. Ninguno de los dos integran el Congreso porque el gobierno lo que no quiere es negociar ahí y el kirchnerismo controla un poder enorme todavía. Bueno, hablando de ese tema, ¿no?, del presupuesto, las definiciones que dio hoy el ministro de Economía, Luis Caputo, que fue... ¿quién era nuestro compañero que estaba en Uruguay cubriendo? Pues no quiero olvidarme su nombre. Corso. Pablo Corso, ahí está. Porque Pablo Corso hizo un excelente trabajo pudiendo conversar con el ministro de Economía y también permitiéndole a Luis Novarecio preguntar. En un segundito vamos a pedirle a Pablo que nos dé o nos muestre 3 o 4 definiciones del ministro de Economía hoy, que son muy importantes porque también habló del presupuesto, como recién decía Claudio. Pero nos escucha Cristian Sanz, que es periodista, uno de los que también fue protagonista de varias denuncias contra el senador Cuader. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, un gusto saludarlos. Muy bien. ¿Qué estás viendo a esta hora de todo lo que se ha ventilado, que probablemente vos lo tenías mucho más claro, ¿no? Hasta los $200.000, que bueno, eso creo que no estaba en el radar de nadie. Claro, bueno, esto cambia todo. Yo hice una denuncia en junio contra Cuader por enriquecimiento ilícito y otros delitos, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es un tipo bastante poco hábil, Cuader, que las trapisondas las hace a través de una empresa que está a nombre de él. Fíjate lo poco hábil que se llama Betail Sociedad Anónima, la mitad a nombre de él, la mitad a nombre de su cuñado, que es un monotributista categoría C. Y cuando nosotros le metimos la denuncia, que fue en junio de este año, como te decía, Débora, automáticamente él pasó todas las acciones a nombre de la secretaria, que es la misma que ahora está presa con él en Paraguay, en prisión domiciliaria. Lo que permite esto que sucedió en las últimas horas es darle configuración o darle, digamos, permite entender de dónde salen los fondos que él estaba llevando a Paraguay, o por lo menos alguna parte de esos fondos, porque es lo que nosotros presentamos en la denuncia. ¿Y de dónde? Porque viste que a esta hora también empieza el tironeo político, entonces el kirchnerismo está intentando remozar la idea de la Banelco, diciendo que esta es la guita de una coima, para que él cambie su voto, pero vos lo venías denunciando desde mucho antes, ¿no? ¿De dónde viene el dinero de Cuader? Mira, hay una causa del año 2020 sobre la cual nosotros nos subimos esa causa, donde no se lo menciona a Cuader. Es una denuncia que surge de una empresa de seguridad llamada Securitas. Es la de Arroyo A través Salgado. de una investigación judicial se descubre que se pagaban coimas, se pagaban algunos favores políticos para que le dieran a algunas empresas del Estado en Entre Ríos la concesión, digamos, de la seguridad de esta empresa Securitas, que pertenece a 2 hermanos que se llaman Tortul, que son 2 hermanos que hoy mientras estamos hablando les confirmó la justicia de San Martín el procesamiento por esta causa que te estoy mencionando. Bueno, cuando se investiga toda esa causa judicial, nunca aparece el nombre de Cuader, a pesar de que hay muchas conexiones entre estos hermanos y Cuader.
Ellos pagan a diferentes organismos, como te decía, uno de ellos es Enersa, que es la empresa de energía de Entre Ríos, le pagan mucho dinero para que le dieran la concesión de la seguridad. Obviamente hay un retorno y ese retorno obviamente va a la cabeza de Enersa. ¿Quién estaba a la cabeza de Enersa? Cuader. Cuader era el titular de Enersa durante la época que se investiga todo esto. Entonces nosotros agarramos esa vieja denuncia que no lo menciona Cuader, hicimos todas las vinculaciones de Cuader con la trama, porque él aparece comprando departamentos en un edificio que pertenece a estos hermanos justamente que te mencionaba, los Tortul, y aparecen muchas otras conexiones y plata que él no puede justificar. Yo no te voy a negar que puede haber habido una coima por parte de la Libertad Avanza para que él vote de tal o cual manera, pero estamos hablando de un delito que viene cometiéndose por lo menos hace 4 años. Claro, ahora vos decís, es plata que él no puede justificar. Bueno, no conocemos más que su declaración jurada del 2021 porque después no presentó. ¿Vos cómo describirías su situación patrimonial y si crees que esta chica Yara Acosta es, bueno, testaferro, digamos, de Cuader? No cabe duda que este testaferro de Cuader, y ya lo demostró el hecho de que él pone su empresa a nombre de ella. Es decir, ese es el acto procesal, digamos, más fuerte para... Pero, Cristian, ¿eso está corroborado? Eso está, ¿Cómo? Perdón. ¿Está corroborado que él pasó las acciones que eran de él a su asistente? Sí, es más, como nosotros ya habíamos hecho la denuncia, pedimos ser amicus curiae, que es amigo de la Corte, para poder ser una suerte de querellante, para poder seguir aportando prueba, y aportamos la prueba que demuestra que él pasa las acciones a nombre de la secretaria. Es más, hoy si consultás a quién pertenece la empresa, a Betail Sociedad Anónima, vas a descubrir que pertenece justamente a esta chica de apellido Costa, Yara Costa. Cristian, ¿cómo estás, Lourdes? ¿Y vos crees Lourdes, que la camioneta esa con la que cruzaron a Paraguay, que está a nombre de un empleado que es amigo también de Cuader, vendría a ser él también un testaferro? Porque él ni bien compró la camioneta que salió $40.000, un empleado del Congreso, vuelvo a decir, compró una camioneta de $40.000 y se la dio a Cuader y a su secretaria para que la usen como propia. Llama la atención. Bueno, él hace eso. Claro, bueno, él hace eso. Él es muy poco hábil. Primero porque pone la empresa a nombre de él, después, bueno, a nombre de la secretaria, peor todavía, pero después hace eso. Él, todas las cosas que va adquiriendo la pone a nombre de sus empleados. Entonces, ¿qué sucede? Él usa todas esas cosas, él no tiene nada a nombre de él, pero tiene un nivel de vida muy alto, a pesar de todo. Los lugares que frecuenta, los lugares donde viaja, sin mencionar los viajes a Paraguay, obviamente. Claro, hablando de los viajes a Paraguay, Cristian, ¿qué especulación haces vos? Porque uno trata de comprender y no puede. ¿Qué hacía en la triple frontera, entrando a Paraguay desde Brasil? ¿Qué especulás vos, teniendo en cuenta que había habido viajes previos? ¿Qué especulás? ¿Cuál es la maniobra? ¿Por qué estaba con el dinero, con los bolsos, cruzando a esa hora de la madrugada? La especulación que tenemos, y no tengo elementos para sostenerla, y la verdad que tengo el mismo misterio que tienen ustedes, los mismos interrogantes, es que él estaba comprando propiedades en Paraguay. Que la verdad que es algo totalmente novedoso, porque la verdad lo que hemos visto hasta ahora en la corrupción, desde el menemismo hasta ahora, siempre son las firmas offshore, en las Bahamas, en Suiza, como las Araubaes, pero nunca habíamos visto una situación en la cual se llevara dinero a Paraguay. No, el Hotel Plaza de Nueva York, es cierto. Cristian, gracias. Vamos a seguir sin duda con este tema. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes. Buenas noches. Cristian Sanz, buenas noches. Bueno, Pablo, ¿vamos con las definiciones que a vos te parezcan más relevantes del ministro Caputo? Claro que sí. Arranquemos, Débora. Hoy el ministro Caputo habló en Uruguay. Allí asistió a una cumbre del Mercosur. Si les parece, arranquemos con el futuro del cepo cambiario en la Argentina. Así, ¿qué va a pasar con esta restricción que tienen algunas empresas, sobre todo para acceder al dólar oficial? Esto decía hoy Caputo. Me apostó un economista aquí en el programa una cena a que sale del cepo el gobierno entre Navidad y Año Nuevo. ¿Gano o pierdo la cena, ministro? Nos salimos en el 2025, Luis, pero el timing, como siempre digo, es hacer futurología y no puedo hacerlo, pero estamos bien encaminados. Podemos hacerlo, como dije siempre, de forma gradual, como lo hemos venido haciendo durante todo este año. Si llegáramos a un acuerdo con el fondo
que implicara nuevos fondos para recapitalizar el Banco Central. Bueno, probablemente se podría llegar antes, pero en principio la agenda es la que habíamos planteado, la que había planteado el presidente. 2025, claro, empieza dentro de días nada más 2025, pero bueno, tenemos todo el año por delante. Sí, pero no va a ser en la primera etapa de 2025. Ahora, acá hay una pregunta casi provocadora que les voy a hacer a todo el mundo. ¿A quién le molesta hoy el cepo cambiario? ¿Hay cepo cambiario en la Argentina? Sí. ¿A quién le molesta? Bueno, hay gente a la que le molesta. No somos las personas de a pie que quizás podemos tener algún ahorro en dólares. Por ejemplo, hoy el dólar blue volvió a bajar y la brecha con el oficial es de 2%. Es decir, hoy comprar en el dólar blue o el oficial es lo mismo en términos técnicos, pero en realidad comprar el oficial es mucho más caro porque tiene impuestos. Con lo cual vos podés ir al blue, podés ir al dólar bolsa si sabes hacerlo y no tenés cepo cambiario en los hechos, en la práctica. El cepo cambiario sí está pesando mucho sobre las grandes compañías multinacionales que necesitan sacar el dinero del país, que quieren hacer eso y que no quieren hacer una triangulación legal, pero triangulación al fin a través de una sociedad de bolsa. Esto lo tiene en cuenta el gobierno. ¿Tenemos tiempo para una más? Podemos elegir, mira, habló de la devaluación, dijo de ninguna manera, habló del tema jubilaciones, habló del tema presupuesto, elegí. Hay una de Mercosur también. Mercosur, vamos con eso porque el tema de la devaluación, le creemos a Caputo, dijo que iba a hacer lo que hizo a lo largo del año, no devaluó más de lo que dijo, con lo cual le podemos dar una chance. Vamos con la posibilidad de negociar acuerdos comerciales por fuera del Mercosur. Esto decía el ministro de Economía. Es bueno llegar a un acuerdo con la Unión Europea, pero también es bueno plantear el hecho de que, de vuelta, diferentes países tenemos diferentes economías y diferentes necesidades y a veces los acuerdos de bloque llevan mucho tiempo. De hecho, con la Unión Europea estamos hace 23 años. Claro. Y bueno, de vuelta, entonces nos parece que es importante remarcar el punto que un poco más de flexibilización para lograr acuerdos bilaterales probablemente nos va a servir a todos. Esta discusión es más vieja, Débora. El Mercosur es muy lindo, pero también queremos negociar cara a cara directamente con otros países. Eso es lo que estaba diciendo el ministro de Economía, Luis Caputo. Bueno, después si nos queda tiempo, vamos con el tema jubilaciones, porque bueno, el ministro dio algunas cifras, ¿no? Respecto de que dentro del universo de los jubilados solamente el 11% era pobre, que muchos jubilados tenían jubilación mínima más pensión, por lo tanto alcanzaban la canasta. Bueno, en un segundito, si tenemos tiempo, vamos con eso, pero una noticia de altísimo impacto político es la definición de la Corte Suprema de Justicia respecto de la causa en memorándum de entendimiento con Irán Lourdes, en donde, bueno, dijo que, como la casación ya había sostenido, Cristina tiene que ser sometida a investigación. Exactamente, tiene que ser sometida a juicio oral y público, porque lo que hizo la Corte básicamente no se metió en el fondo del asunto. Lo único que hizo fue rechazar el planteo de las defensas, sobre todo la de Cristina Fernández de Kirchner, que planteaba gravedad institucional, que hablaba del juez natural. Hizo una serie de planteos ante la Corte que directamente la Corte le respondió que carecen de fundamentación, que no existe gravedad institucional, por lo tanto que deben ir a juicio oral. Y en el caso, tenemos un subrayado para mostrarles, mira, dice, en efecto, el recurrente no logra demostrar el supuesto de privación de justicia que invoca, que torne la decisión equiparable a definitiva, primero le dice, de modo que corresponde hacer una excepción al tradicional criterio de esta Corte Suprema, según el cual las cuestiones de índole personal no resuelven el fondo de la cuestión controvertida. Sigamos, tenemos otra plaquita para mostrar. Dice que si bien lo antedicho basta para desestimar el recurso, cabe señalar que también correspondería desestimar el remedio federal por adolecer de falta de fundamentación suficiente en cuanto a la demostración de la arbitrariedad, porque ella también hablaba de arbitrariedad. Y creo que tenemos una tercera de los fundamentos más importantes, no sé si está. Ahí está. Acá. Que finalmente cabe agregar que no se ha demostrado un supuesto de gravedad institucional, con la precisión y concreción que es dable exigir en este tipo de alegaciones, a fin de sortear la ausencia, bueno, bla, 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 dice, el recurso carece de fundamentación autónoma exigida por el artículo. Así que, básicamente, esto es lo que le dice el máximo tribunal a Cristina Fernández de Kirchner, y en el caso de Carlos Zanini, que había recusado a los jueces del tribunal que los tienen que juzgar,
Bueno, la Corte también rechazó este planteo. Por lo tanto, el juez Basso, Jiménez Uriburu y Ríos van a ser los que estén a cargo del juicio oral, en el cual va a estar sentada en el banquillo de los acusados. Deberán después analizar cuando fijan fechas, si hay prueba suplementaria. ¿Sabes qué pasa? Me parece que es muy importante, Lourdes. Primero, pues, la causa contra Cristina de mayor impacto internacional es la denuncia del fiscal Alberto Nisman por el encubrimiento del atentado de la AMIA contra los 5 iraníes acusados del mismo. Y a mí me parece, también te pido una mirada, Claudio, porque la Corte lo hace antes de perder los 4 miembros, digamos, porque el día 29 de diciembre Maqueda cumple 75 años y, bueno, hay algunos que deslegitiman, ¿no?, la posibilidad de que la Corte funcione con 3, entonces me parece que son los 4 cortesanos que dicen Cristina, juicio oral por la AMIA. Y a mí me parece que también hay un guiño al presidente Milei diciéndole, bueno, ustedes no quisieron ficha limpia, la quieren dejar jugar en el ruedo electoral de Cristina Kirchner, bueno, miren dónde va a estar Cristina, nada menos que sometida a juicio por el pacto con Irán. Sí, y podría anticipar algo más. A ver. Porque la Corte podría adoptar un temperamento similar respecto del recurso que seguramente va a presentar ante la Corte por la condena confirmada ahora. Y no abocarse al fondo de la cuestión, sino desestimarlo, cosa que puede hacer porque entiende que no ha habido durante el proceso nada objetable. Y solo se refiere a la cuestión procesal, cosa que podría ser, cosa que hoy teme el entorno de Cristina, porque si esto llegara a ocurrir, los plazos, que no los tiene la Corte, pero que siempre son larguísimos para abocarse a cuestiones de fondo, podrían no ocurrir y a lo mejor en el mismo proceso del año electoral, en el transcurso del año electoral, podría haber una resolución. Porque si la Corte desestima, el fallo queda firme. Bueno, me queda un segundo. Todavía le queda resolver Otesur los sauces a la Corte. Absolutamente. Me queda un minuto, Ale, pero quiero ir con vos con el tema de los fondos para el conurbano, la ayuda social, que me parece que es un dato político relevante. Teníamos unas placas ahí en carpeta, si la podía poner el señor director. Mirá vos, la asistencia en el conurbano. Algunos se preguntan, ¿por qué no explota? ¿Por qué no explota? En el 2023, una persona con 3 hijos, con cada hijo con una asignación universal más una tarjeta alimentar, cobraba 84.000 pesos. Hoy cobra 331.936 pesos. Solamente por esta ayuda asistencial. Sí. Y encima no tienen que dar ninguna prestación. Antes, por lo menos, las cooperativas te hacían trabajar o no te hacían trabajar y te curraban la plata, como apareció en todos lados, pero ahora directamente no te piden nada. Esto por un lado. Los jubilados, tengo otra placa, mirá vos cuánto aumentaron. 150%. Entonces, hay muchas explicaciones para esto. Estuvieron hablando de Cristina Fernández de Kirchner, reaparece el lunes, va a estar en Moreno. ¿Por qué? Porque se va a sentar con Axel Kicillof y con Sergio Massa para definir los cambios electorales de la provincia de Buenos Aires y los acuerdos políticos de último momento. Y mañana Máximo Kirchner aparece en San Martín, mojándole la oreja a Gabriel Catopodis, en un acto político con el rival de Catopodis, el hombre del movimiento Evita Leo Grosso. Gracias, Ale. Gracias también a Pablo, a Lourdes y Claudio Jacqueline. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Un gustazo realmente. Te cuento que llegó una radio donde le damos la bienvenida a Freddy, Paul, Mick y a vos también. Una radio con los temas que nos conectan con nuestras emociones, porque ¿quién no necesita más música?